Ella trabajaba dentro del Palacio de Buckingham y veía lo que el público nunca veía. Ahora, después de años de silencio, una antigua doncella real se derrumba en lágrimas al revelar la impactante verdad sobre el comportamiento del príncipe Andrés a puertas cerradas. Esto no es un rumor, es de primera mano y es profundamente perturbador. La doncella que se atrevió a hablar, Charlotte Briggs, tenía solo 21 años cuando entró en el mundo de la realeza. Una chica de Yorkshire, joven y llena de orgullo, pensó que trabajar en el Palacio de Buckingham sería la mayor oportunidad de su vida. Al principio, realmente lo fue. Estaba rodeada de grandes salones, plata pulida y el zumbido silencioso de la tradición real. Su trabajo, limpiar habitaciones, vaciar papeleras, ordenar oficinas, un trabajo simple y tranquilo. Incluso tuvo pequeños momentos dulces con los miembros de la realeza. Un recuerdo que se le quedó grabado fue el del príncipe Eduardo. Una vez le abrió la puerta, algo que no esperaba de alguien con un título. «Sentí que realmente me veía», dijo. Había bondad en esa casa. O eso creía ella. Entonces, un día, todo cambió. Charlotte fue reasignada. Su nuevo puesto, los aposentos privados del príncipe Andrés. Al principio pareció una promoción, más responsabilidad, una conexión más cercana a la vida real. Pero se convirtió en una pesadilla más rápido de lo que podía imaginar. Lo que debería haber sido un honor, se convirtió rápidamente en una fuente de estrés, miedo y agotamiento emocional. El príncipe Andrés no era solo exigente, era frío, grosero y a veces cruel. Charlotte dice que nunca la miró aquí a los ojos, nunca le dio las gracias, ni siquiera actuó como si fuera humana. Le daba órdenes como si fuera una máquina y esperaba la perfección en todo momento. Fue el peor miembro de la realeza para el que he trabajado, admitió. Sentía que estaba caminando sobre vidrios cada segundo que estaba cerca de él. Ella no habló en ese entonces. ¿Quién escucharía a una doncella antes que a un príncipe? Pero la experiencia se quedó con ella. Durante años se lo guardó. El abuso verbal, los ataques de ira, la forma en que la hacían sentir como si no fuera nada. Y luego, décadas después, finalmente rompió su silencio. Y cuando lo hizo, no pudo contener las lágrimas. Su voz se quebró, sus manos temblaron, pero sus palabras fueron agudas. «Me trató como si no importara», dijo, con la voz temblorosa. «Como si solo estuviera allí para servir, no para existir». La historia impactó como un rayo en los círculos reales, porque no se trataba de titulares o demandas. Se trataba de lo que realmente sucede detrás de las puertas del palacio. Su testimonio no solo expuso a un hombre, expuso un sistema que lo había protegido durante demasiado tiempo. Y cuanto más profundizaba, más perturbador se volvía. Ataques de ira detrás de los muros del palacio. El punto de quiebre de Charlotte no fue un momento dramático. Fue una acumulación de humillación diaria. El primer ataque de ira ocurrió por algo tan insignificante que es difícil de creer. Cortinas. El príncipe Andrés, sentado a pocos metros de distancia, exigió que las abriera. Ella lo hizo. Luego le dijo que las cerrara. Luego que las abriera de nuevo, una y otra vez, hasta que el ángulo de la luz del sol fuera el correcto. Entonces, cuando un pequeño rayo de luz se filtró, explotó. «¿No puedes hacer nada bien?», gritó. Charlotte quedó atónita. «No era una broma.
Era pura rabia y era solo el principio. A partir de ese día, todo se convirtió en una prueba. Las almohadas de su cama tenían que estar perfectamente alineadas. Su pijama tenía que estar colocado justo como a él le gustaba. Incluso sus artículos de aseo tenían que mirar en la dirección correcta. Y si no lo estaban, otro ataque de ira, otra ola de gritos. Otro día, Charlotte tuvo que luchar contra las lágrimas en silencio. Pero la obsesión más extraña eran los ositos de peluche. No uno o dos, docenas. Toda su cama estaba cubierta de juguetes de peluche, cada uno con su propio lugar correcto. Las criadas recibían diagramas laminados que mostraban exactamente dónde debía sentarse cada oso. Si uno estaba fuera de lugar, Andrés estallaba. Charlotte describió el ambiente como emocionalmente agotador. Sentía que no podía hacer un solo movimiento sin desencadenar su ira. No era solo exigente, era deshumanizante. Y lo que hacía más difícil de tragar era lo diferentes que eran los otros miembros de la realeza. El príncipe Carlos era distante pero educado. El príncipe Eduardo era Atlas, amable. Incluso la princesa Ana, conocida por sus estrictas costumbres, mostró un respeto silencioso. Pero Andrés actuaba como si las reglas no se aplicaran a él. Quería la perfección sin darle dignidad a nadie. «Nunca sabías qué lo haría estallar», dijo Charlotte. «Un minuto está en silencio, al siguiente está gritando por una arruga en la sábana». Su vida diaria se convirtió en un juego de supervivencia. Y a pesar de todo, nadie la ayudó. Nadie intervino, porque en ese mundo los títulos siempre estaban antes que la verdad. Pero el comportamiento de Andrés no terminó ahí. Porque lo que vino después descorrió aún más la cortina y reveló hasta dónde llegaba realmente su derecho real. ¿Un príncipe o un niñato? La obsesión por los ositos de peluche expuesta. Lo que Charlotte presenció no fue solo el temperamento de un príncipe mimado. Era algo mucho más extraño. Cuanto más trabajaba dentro de los aposentos de Andrés, más se daba cuenta de que su mundo no era solo controlador. Era infantil, incluso perturbador. La parte más impactante, su obsesión por los ositos de peluche. Sí, ositos de peluche. Docenas de ellos, no escondidos en una caja, no guardados en un cajón sentimental, sino orgullosamente y cuidadosamente, colocados en su cama real de adulto. Algunos osos eran viejos, algunos eran enormes. Todos tenían un lugar específico en el que debían estar todos los días. Charlotte no era la única que lo encontraba extraño. Antiguos guardias del palacio, incluido Paul Page, confirmaron más tarde que al personal se le daban guías laminadas que mostraban exactamente dónde debía ir cada oso. Si tan solo uno estaba colocado de manera incorrecta, girado ligeramente, inclinado a la izquierda en lugar de a la derecha, o acostado en el lugar equivocado, el príncipe Andrés entraba en cólera. Esto no era una peculiaridad inofensiva. Esto era una rutina. Se volvió tan estricto que incluso los trabajadores veteranos del palacio se movían de puntillas alrededor de la situación de los osos, como si estuvieran manejando explosivos. Nadie quería ser el que desencadenara el próximo berrinche real por un peluche. Y no se detuvo ahí. En 2019, la periodista Elizabeth Day visitó el Palacio de Buckingham para una entrevista profesional. Mientras esperaba en un pasillo, sus ojos captaron algo extraño. Un osito de peluche de gran tamaño sentado en una silla, casi como si hubiera sido colocado allí a propósito. Más tarde le preguntó a Sir Andrés al respecto.
Su respuesta se rió y dijo que era un regalo de bodas de Sarah Ferguson. Pero la mirada en sus ojos, dijo ella, no era de risa. Era defensiva. Estas no son historias de tabloides. Estos son relatos de primera mano de personas que estuvieron allí, que vieron el extraño comportamiento del príncipe de cerca y sintieron la presión de mantener este extraño ritual. Pero más que los osos en sí, fue la inmadurez emocional detrás de ellos lo que realmente sorprendió a la gente. Aquí había un hombre de unos 35 años, un veterano de guerra, un miembro de la realeza de alto rango, comportándose como un niño que no podía dormir sin sus juguetes en el lugar correcto. Pintaba una imagen que era tal a vez triste e inquietante. Para Charlotte, fue difícil de ver. No estaba lidiando con un príncipe. Estaba lidiando con un hombre que nunca parecía crecer. Un hombre que esperaba que el mundo lo atendiera como una niñera calmaría a un niño pequeño mimado. Y lo que lo empeoró todo fuese el hecho de que nadie lo detuvo. Ni el palacio, ni los ayudantes reales, ni la familia. Todos lo sabían, pero todos permanecieron en silencio. La obsesión por los animales de peluche puede sonar divertida al principio, hasta que te das cuenta de lo que realmente revela. No se trataba de comodidad, se trataba de control. Andrés necesitaba que todo estuviera exactamente como él quería, sin importar lo ridículo que pareciera. Y si no lo era, alguien pagaba el precio. Pero lo más extraño e inquietante aún estaba por venir, porque justo detrás de los osos y los berrinches había una parte de la vida del príncipe Andrés que nunca dejó ir. Una parte que Charlotte encontró genuinamente inquietante. Todavía se aferraba a Sarah. Los inquietantes recordatorios de Fergie. Mientras Charlotte trataba de seguir el ritmo de las interminables demandas de Andrés, un detalle en su habitación la detuvo en seco. En la cómoda, a la vista de todos, había una colección de maquillaje perfectamente colocada. Parecía usado, fresco, como si alguien acabara de salir. Pero nadie lo había hecho porque ese maquillaje pertenecía a alguien que no había vivido allí en años. Sarah Ferguson. Aún más inquietante, en su armario, colgado entre trajes caros y uniformes reales, había un vestido de novia. No cualquier vestido, su vestido de novia, mantenido en perfectas condiciones, guardado con cuidado, como una reliquia de un pasado que se negaba a dejar ir. Charlotte no podía creer lo que estaba viendo. El príncipe y Sarah se habían divorciado en 1996. Habían pasado años, pero parecía como si ella pudiera volver a entrar en cualquier momento. Sus cosas personales no estaban guardadas en cajas ni escondidas. Eran parte de la habitación, todavía allí, todavía intactas. Pensé que tal vez ella estaba de visita, recordó Charlotte. Pero no, era solo él guardando sus cosas como si todavía viviera allí. Otros miembros del personal también lo notaron. Había susurros en el palacio, conversaciones silenciosas a puerta cerrada. La gente no entendía la situación. ¿Era amor? ¿Era obsesión? ¿Era algo más oscuro? Nadie tenía respuestas. Pero todos sentían lo mismo. Algo no estaba bien. No era solo un hombre que luchaba por seguir adelante. Era un hombre que construyó su mundo alrededor de un fantasma, de una relación que había desaparecido hace mucho tiempo. Años más tarde, la extraña dinámica entre Andrés y Sarah continuó. Incluso después de todos los escándalos, toda la desgracia, todavía viven juntos en Royal Lodge, divorciados, separados, pero compartiendo el mismo hogar. Para los de fuera, no tenía sentido.
Para los de dentro, era solo otra parte de la vida complicada y secreta de Andrés. Para Charlotte quedó claro que la vida de Andrés no estaba basada en la realidad. Estaba construida sobre la nostalgia, la negación y el poder. Ya fueran los osos en su cama o el vestido de novia en su armario, todo lo que guardaba cerca contaba una historia, y era una que nadie a su alrededor se atrevía a desafiar. Charlotte lo encontró profundamente perturbador, no solo por lo que vio, sino por lo que significaba. Andrés no era solo un miembro de la realeza difícil. Era un hombre atrapado en el pasado, evitando la rendición de cuentas y aferrándose a símbolos de consuelo que se habían desvanecido hacía mucho tiempo. Y mientras se mantenía callada y hacía su trabajo, el costo emocional se hizo cada vez más difícil de soportar, hasta que un día no pudo más. Lo que sucedió después no fue solo un colapso. Fue el momento en que se perdió por completo. El momento en que Charlotte se derrumbó, viviendo bajo la opresión real. Charlotte Briggs no salió del Palacio de Buckingham con historias de glamour. Salió con algo mucho más pesado. Cicatrices emocionales. Trabajar para el príncipe Andrés no fue solo difícil. Fue devastador. Cada día se sentía como una prueba. Estaba destinada a fracasar. Recuerda una mañana en particular. Entró en su habitación, todavía temiendo si las almohadas estaban lo suficientemente centradas o las sábanas lo suficientemente tensas. Los ositos de peluche ya se habían convertido en una pesadilla diaria. Pero ese día, volvieron a ser las cortinas. Las ajustó lentamente, con cuidado, como lo había hecho cientos de veces, pero 1 centímetro de luz solar se filtró, y eso fue todo. Se volvió hacia ella y espetó. ¿No puedes hacer nada bien? Las palabras cortaron más profundo de lo que deberían, no por lo que dijo, sino por la frecuencia con la que lo dijo. Su voz no se elevó ese día. Era fría, plana y desdeñosa. El tipo de tono que te hacía sentir pequeño, invisible, como si no fueras una persona en absoluto. Ella mantuvo la cabeza baja, asintió y salió de la habitación. Pero en lugar de ir a la siguiente tarea, se escondió detrás de una puerta cerca del pasillo y se derrumbó. No solo lágrimas, sollozos. Dijo que era el tipo de llanto que no puedes detener, el tipo en el que te duele el pecho y tus manos no dejan de temblar. Sentía que no existía, dijo más tarde, como si fuera solo una cosa en su mundo, no un ser humano, solo algo para mover y culpar. Y no fue algo de una sola vez. Estos colapsos se hicieron frecuentes. Llantos silenciosos en el lavadero, lágrimas silenciosas en las escaleras traseras. El palacio era hermoso, pero para Charlotte se convirtió en un lugar de sufrimiento silencioso. No hubo disculpas, ni reconocimiento, ni esfuerzo por parte de Andrés para tratarla con amabilidad. Solo más demandas, más insultos, más miedo de ser la próxima persona a la que se le gritara, o una arruga en una sábana, o un objeto extraviado en una cómoda. Lo peor fue la soledad. Sentía que nadie más lo veía, o si lo hacían, tenían demasiado miedo de decir algo. Andrés tenía poder. Todavía se le llamaba Su Alteza Real en ese entonces. Y todos sabían lo que les pasaba a los empleados que se quejaban. Así que Charlotte no lo hizo. Lo soportó. Pero todas las noches cuando volvía a casa, pensaba en renunciar. Y cuando finalmente dejó el palacio, no fue con alegría. Fue con alivio. Pero años más tarde, cuando el nombre de Andrés llenó los titulares relacionados con escándalos y demandas, Charlotte se dio cuenta de algo escalofriante.
No estaba sola. Otros también lo habían visto. Otros tenían historias y finalmente estaban hablando. Otros también lo sabían. Susurros de guardias, criadas e informantes reales. Mientras Charlotte veía colapsar la imagen pública de Andrés, vio patrones familiares en lo que otros decían. El temperamento, el derecho, la forma en que trataba a las personas que veía como inferiores a él. Todo estaba ahí, pero ahora era público. Una de las primeras voces en confirmar su experiencia fue Paul Page, un ex oficial de protección real. Trabajó dentro del palacio durante años y tuvo sus propios encuentros con el duque de York. Lo que compartió fue alarmante. Paul dijo que Andrés era grosero, agresivo y tenía una actitud como si el personal existiera únicamente para servir a sus caprichos. No pedía, ordenaba. Y si algo no se hacía exactamente como él quería, arremetía. Paul incluso recordó momentos en que mujeres al azar eran llevadas a los aposentos de Andrés. A veces se les ordenaba al personal que las dejaran entrar sin hacer preguntas. Una vez, cuando a una mujer se le negó la entrada por no estar en la lista, Andrés supuestamente explotó con lenguaje soez hacia el oficial que la detuvo. Luego vino Emma Grunwald, una masajista que había trabajado con varios miembros de la realeza. Dejó de trabajar con Andrés después de que supuestamente hiciera comentarios sexualmente sugerentes durante una sesión. Preguntas sobre su vida personal, comentarios sobre su cuerpo, comentarios que la hicieron sentir insegura. Se alejó y nunca miró atrás. Estas historias, una vez susurros aislados, comenzaron a conectarse. Los mismos comportamientos, el mismo tono, el mismo ambiente tóxico. Y aún así, el palacio no dijo nada. Utilizaron la misma estrategia que siempre habían tenido. Silencio. Sin declaraciones públicas, sin defensa, sin disculpas, solo esperando que si esperaban lo suficiente, el ruido se desvaneciera. Pero esta vez no fue así, porque Andrés no solo se enfrentaba a empleados enojados o exempleados, se enfrentaba al mundo y todo de su pasado, incluidas las cosas que sucedieron fuera de los muros del palacio, estaba comenzando a salir a la superficie. Los escándalos se estaban acumulando, el daño se estaba extendiendo, y la reputación de un hombre al que una vez llamaron el hijo favorito de la reina se estaba desmoronando en tiempo real. Charlotte no fue la única que había sufrido, pero fue una de las primeras en hablar. Y ahora, a medida que más informantes se unían a Yaya Ketchia, una cosa quedó clara. Esto no fue un malentendido, fue un patrón. Y fue solo el comienzo del largo desenmascaramiento público del príncipe Andrés. Lo que siguió a continuación no fue solo una exposición por parte del personal. Fue una bomba de una biógrafa real que había estado observando durante años. Y lo que reveló sobre la ira del príncipe Andrés, los conflictos familiares e incluso una supuesta pelea física con el príncipe Harry, sacudió la monarquía una vez más. La bomba del biógrafo, el nuevo y explosivo libro de Andrew Lowe. Justo cuando la reputación del príncipe Andrés no podía hundirse más, el biógrafo real Andrew Looney lanzó una bomba, El ascenso y la caída de la Casa de York, un libro que expuso a Andrés con brutal detalle. Looney no se basó en rumores. Habló con antiguos empleados, ayudantes e informantes. Lo que surgió fue un patrón de arrogancia, ira y derecho. Una historia inquietante involucró a Andrés, reprendiendo a un miembro del personal en el castillo de Hillsborough en 2005.
No por un mal servicio, sino por usar la frase «reina madre» en lugar de reina Isabel. La reina madre, su respuesta: «Eres un imbécil inútil. Lárgate». Lonnie también reveló la ahora infame orden de Andrés. «Quiero que esto se haga, y quiero que esto se haga ahora. Hazlo». No era una petición. Era una advertencia. Luego vino la falsa afirmación más impactante. Andrés supuestamente llamó a Meghan Markle oportunista a espaldas de Harry. Cuando Harry se enteró, las cosas se pusieron físicas. Según el libro, Harry golpeó a Andrés, dejándolo con la nariz ensangrentada. El palacio negó que la pelea hubiera ocurrido, pero la historia se extendió rápidamente porque encajaba con la imagen de un hombre que se había vuelto imposible de defender. La caída de Andrés no fue solo por cómo trató a los de fuera, fue cómo fracturó a su propia familia. Y mientras el palacio permanecía en silencio, la distancia entre Andrés y los miembros más jóvenes de la realeza se hizo mayor. Consecuencias familiares, tensiones con William, Harry y el palacio. Detrás de los muros del palacio, los títulos permanecieron, pero las relaciones se rompieron. Andrés, una vez el hijo favorito de la reina, se había convertido en un problema que nadie quería reclamar. William mantuvo la distancia, siempre cortés en público, pero nunca cerca entre bastidores. Para él, Andrés no era solo un escándalo. Era un riesgo para la corona. Pero con Harry se volvió personal. Según Andrew Lowry y otros informes, Andrés se había burlado de Meghan Markle, llamándola dramática y falsa. Ya sea que el golpe haya ocurrido o no, está claro. A partir de ese momento, Harry y Andrés terminaron. Cuando la reina murió, la presencia de Andrés en las ceremonias reales fue incómoda y fría. William mantuvo la distancia. Harry no lo reconoció. Charles se mantuvo formal. Pero fue el rey Carlos quien finalmente se movió. Le despojó a Sis Andrés de sus títulos militares, le cortó la financiación y bloqueó su regreso a la vida pública. A pesar de los esfuerzos silenciosos de Andrés por regresar, incluso sus ducados, York, Kila, Innis, ahora están bajo presión. El público ya no ve al duque de York como un honor, lo ven como una mancha. Andrés todavía vive en Royal Lodge, todavía usa túnicas en los eventos, pero detrás de las puertas no es respetado. Es un recordatorio de lo que la monarquía ahora debe superar. Y en el centro de todo, un nombre permanece: Epstein. De héroe de guerra a desastre sensacionalista. La conexión con Epstein. El príncipe Andrés fue una vez elogiado como un héroe de guerra, un piloto de la Marina Real que sirvió en la Guerra de las Malvinas, volando en peligrosas misiones. Era admirado, incluso llamado el príncipe de acción. Pero todo cambió cuando su nombre se vinculó a Jeffrey Epstein. A través de Ghislaine Maxwell, Andrés conoció a Epstein a fines de la década de 1990. A pesar de la condena de Epstein, en 2008, por delitos sexuales que involucraban a una menor, Andrés se mantuvo cerca. En 2010, visitó a Epstein en Nueva York. Se quedó en su casa y fue fotografiado caminando con él en Central Park. Esa imagen se volvió viral. Un depredador convicto, lado a lado con un miembro de la realeza británica. Luego vino la infame foto de Virginia Giuffre, de solo 17 años, de pie con Andrés y Maxwell. Ella afirmó que fue traficada y obligada al acostarse con Andrés 3 veces. Él lo negó. En 2019, Andrés dio una desastrosa entrevista a la BBC. Dijo que no podía sudar debido a una condición médica
y afirmó que estaba en Pizza Express durante el supuesto encuentro. El público no estaba convencido. Para 2022 llegó a un acuerdo con Gu por unos supuestos 12 millones. Sin admisión de culpabilidad, pero con ruina reputacional. E incluso después del acuerdo, siguieron nuevos escándalos. Vínculos con un empresario chino señalado como un riesgo para la seguridad, finanzas turbias y más silencio por parte del palacio. Andrés, una vez el hijo condecorado de la reina, se convirtió en un símbolo de la desgracia real. Y justo cuando el daño parecía hecho, una nueva voz se alzó, una antigua doncella lista para hablar. Su verdad no se trataba de reclamos legales. Se trataba del hombre detrás del título. ¿Es este el final? Un príncipe sin honor. Una doncella con coraje. El príncipe Andrés todavía vive en Royal Lodge, escondido tras muros y silencio. Sus títulos despojados, su vida pública borrada, pero su estatus real todavía protegido silenciosamente. En York, Kila e Innis, la gente ha exigido que se eliminen sus títulos de duque. Aún así, se niega a dejarlos ir. Pero el golpe más fuerte a la imagen de Andrés no provino de abogados ni de titulares. Vino de una mujer a la que una vez trató como invisible, Charlotte Briggs, una antigua doncella. Describió no a un criminal, sino a un hombre borracho de derecho, un hombre que se enfurecía por las cortinas, obsesionado con los ositos de peluche, y la redujo a lágrimas por cosas pequeñas. Su voz rompió el mito, exponiendo la crueldad cotidiana de la que nadie se atrevía a hablar. Durante décadas, el palacio se escondió tras la tradición, pero en el mundo de hoy, el silencio ya no es protección. Su historia golpeó más fuerte que cualquier demanda porque se sentía real. A medida que más informantes se presentan, la caída de Andrés se siente lejos de haber terminado. No es solo un miembro de la realeza en retirada. Es un símbolo de lo que sucede cuando el poder no se controla. La valentía de Charlotte no solo expuso a un príncipe. Le recordó al mundo que detrás de la corona hay personas, algunas poderosas, otras sin voz, hasta ahora. Entonces, ¿es este el final del príncipe Andrés? ¿O solo el comienzo del ajuste de cuentas final? Desde berrinches por las cortinas hasta obsesiones por los ositos de peluche, su historia expone un lado del príncipe Andrés que el palacio nunca quiso revelar. Charlotte Briggs no solo habló, destrozó el silencio real. Así que preguntamos, ¿cuánto más está todavía escondido tras esos muros del palacio? Porque esto claramente es solo el